Dios los bendiga, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí, 7 de diciembre, y vamos a seguir con los videos de Adviento que esperamos que estén mirando todos, esperamos que los estén compartiendo, porque la bendición no se puede quedar solamente con nosotros, tenemos que compartirlos con los demás, porque muchas veces lo guardamos y ya nunca más lo vemos. Entonces tenemos que compartirlo con los demás, hermanos. Entonces nosotros hoy vamos a estar en la lectura que es Lucas 1 del 5 al 17, por favor. Aquí mi esposa lo va a leer. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del día de hoy y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth. También pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bonita palabra, qué bonita enseñanza que nos deja aquí. Cuando Zacarías, no había profeta, dice, en los tiempos donde parecía que Dios guardaba silencio, cuando por más de 400 años no se había levantado profeta en Israel. El Señor decide manifestar su poder una vez más en medio de la rutina de un sacerdote fiel llamado Zacarías y de su esposa Elizabeth. Dios demuestra una vez una verdad eterna, perdón. Él nunca olvida las oraciones de sus hijos. Aunque pasen los años, aunque las circunstancias parezcan imposibles, aunque el cuerpo envejezca y la esperanza se apague, Dios sigue obrando, ¿sí? Podemos ver ahí como Zacarías y Elizabeth eran personas piadosas, fieles, consagradas a Dios, pero tenían una profunda tristeza, no podían tener hijos. Y es algo, pues, muy triste para cualquier mujer que desea tener un hijo, y hay bastantes mujeres, desde aquella época hasta el día de hoy, hay mujeres que no pueden tener hijos, ¿sí? Y en aquel tiempo no eran bien vistas las que no podían tener hijos, eran rechazadas ante la sociedad. Pero vemos cómo Dios, en su gran misericordia, se fijó en ellos dos, ¿sí? Porque en esa época la esterilidad era vista como una vergüenza, ¿sí? Pero aún así ellos no dejaron de servir ni de creer. Esto nos enseña que la fe no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Aunque no veamos una respuesta, hermanos, Dios nos ha olvidado de lo que hemos pedido en oración. Pero la palabra también dice que tenemos que tener fe cuando oremos, que tenemos que tener la certeza de que Dios está escuchando, de que Dios está ahí, porque ha pasado
que a veces sentimos que no está la presencia de Dios cuando estamos orando, pero la Biblia dice que Él estará siempre con nosotros, que Él inclina su oído a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, y Él está ahí escuchando, aunque tú no sientas, aunque veas que lo que estás pidiendo no llega. Él es justo y Él es fiel y Él sabe el día y la hora que te va a dar eso que tú le estás pidiendo. Porque tenemos un Dios tan, pero tan grande y tan lleno de misericordia que Él va a escuchar tus ruegos y tus súplicas. Solo ten paciencia. Así te pide la Biblia, que tengas paciencia y que tú le sigas sirviendo, que no te alejes, que no digas, no me está Dios respondiendo, me voy a alejar. No, es cuando más tienes que orar, cuando más tienes que buscar, cuando más tienes que congregarte, cuando más tienes que leer la palabra, cuando más tienes que servir a todos. Hermanos, es algo precioso cuando Dios ve eso de disposición de nuestro corazón, porque Él sabe cuándo te va a contestar esa oración, hermanos, ¿sí? Porque Dios responde en su tiempo. Dice en el versículo 8 y 10, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Vemos ahí cómo todo el pueblo estaba orando cuando él estaba ofreciendo el incienso, símbolo de oración que sube a Dios, eso es lo que se trataba. El pueblo también oraba afuera. En ese momento el cielo se abrió para recordarnos que ninguna oración sincera cae al suelo y todas suben al trono de Dios. A veces esperamos grandes milagros y pensamos que Dios está en silencio, pero Él obra en los días comunes de fidelidad. Lo que decíamos, sigue sirviendo, sigue orando, sigue creyendo que la respuesta divina va a llegar. Podemos ver también en versículo 11 y 13, y dice, y se le apareció un ángel y le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás por nombre Juan. Qué poderosa declaración, hermanos. La oración había sido oída. Zacarías ya ni oraba por un hijo, pero Dios no se le olvida nada. Aquella oración que tú hiciste hace mucho tiempo y si sigues teniendo fe, creyendo y sirviendo y buscando a Dios, esa oración va a ser contestada, ¿sí? Siempre y cuando nos dice la Biblia que pidamos conforme al corazón de Dios, porque no es para nuestros beneficios, sino es para algo que le agrade a Dios. Esas oraciones siempre la va a contestar, hermanos. Entonces, podemos tener la plena seguridad y certeza de que el Señor está oyendo lo que tú estás pidiendo hoy, lo que tú estás buscando. No sabemos qué problema puedes tener el día hoy. Y si no tienes ningún problema, sigue orando, dale gracias a Dios en todo tiempo. La Biblia nos enseña que demos gracias en todo tiempo, ya sean situaciones difíciles o cuando todo va bien, que todos demos gracias a Dios porque Él es fiel. Eso es lo que tiene el Señor, que es fiel. Una de tantas maravillas que el Señor hace es su fidelidad hacia nosotros, hermanos. Y eso es lo que hoy podemos ver cuando nació Juan. Qué bonito, qué felicidad a esa pareja. Ya eran personas adultas, mayores, y miren que les dio un hijo. Lo que tú estás esperando, hermano, sigue confiando, sigue orando, sigue buscando y que Dios te escuche tus oraciones. Vamos a hacer una pequeña oración y mi esposa va a hacer una despedida y también la oración. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén, claro que sí. Qué hermosa reflexión tuvimos este día, ¿verdad? Saber que tenemos un Dios hermoso que nos conoce, Él conoce nuestras necesidades y sobre todo que es un Dios de tiempo. Vamos a orar. Oh buen Padre y Señor, Dios nuestro, cuán agradecidos estamos contigo, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque como lo hemos aprendido, Señor, en este día, sabemos que a ti no se te escapa nada, Señor. Lo vimos hoy en la vida de Zacarías y de Elizabeth, Señor, que tú ante la naturaleza, Padre, que aunque el mundo diga ya están viejos, aunque ellos mismos, aunque uno piense Bendito Señor, que ya no es hora de recibir, que ya tú eres no tenemos esperanzas, que ante todo pronóstico, Señor, grandísimo. ahí estás tú, mi Dios. Y eso nos sorprende, Padre Santo, porque sabemos que no es la decisión de nosotros, no son nuestros pensamientos lo que nosotros queremos, sino la decisión, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestra vida, Señor.
También, Señor, lo vimos en la vida de ese hijo que tuvieron Elizabeth y Zacarías, como Juan, que tenía su propósito, Señor, de Amén, Señor. caminar y anunciar el Evangelio, las buenas nuevas sobre Cristo, nuestro Señor, al que adoramos, en el cual que creemos, al que seguimos, mi Dios. Y Padre, te pido por aquel que en este momento Sí, no tiene esperanzas, que piense que tú ya no Santo, respondiste oraciones, mi Dios, que tú ya no contestaste. Padre Santo. Señor, te pido que les muestres, que les traigas esperanza, fe, Padre. Paz a aquellos corazones, Señor, que piensan que ya no hay salida, que ya no escuchaste, Padre Santo. Señor, sabemos que tú eres bueno y que tú eres un Dios de tiempo que responde, mi Dios, no a nuestra manera, al tuyo, Señor. Y eso es lo que queremos, que tú seas nuestra guía siempre, Señor. Que no tomemos ninguna decisión, que no hagamos nada, si no es tu voluntad y sin tu guía y sin tu protección y tu cuidado. Padre, en tus manos estamos, en ti creemos y confiamos y nos ponemos en tus manos siempre. Adoramos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.